Buenas tardes, vamos a dar inicio a nuestro primer espacio abierto al aprendizaje de esta última semana de nuestro módulo 5. Al ser nuestra última semana de nuestro módulo 5, por lo tanto, nos corresponde llevar a cabo lo que le llamamos nuestra semana de integración. Esto quiere decir donde vamos a aplicar todos los conocimientos que se hayan visto a lo largo del módulo. Entonces, para ello es importante que nosotros podamos hacer un repaso de los puntos más importantes que tenemos dentro de esta semana y sobre todo que hemos visto a lo largo del módulo. Para ello, antes de que empecemos a ver lo que sería explicar las actividades que tenemos que realizar esta semana, pues vamos a repasar algunos puntos importantes de lo que hemos estado viendo, ya que estamos en nuestra semana de integración, como lo mencioné hace un momento. Vamos a empezar primero, déjeme hacerlo un poquito más grande. Vamos a empezar primero con el tema a definir qué es la argumentación. Nos encontramos en un módulo que se llama argumentación, entonces, por lo tanto, hemos estado haciendo hincapié de que pues nosotros trabajamos con la argumentación. La argumentación siempre la tenemos y la aplicamos en diversas áreas de nuestra vida en todo momento y obviamente en toda circunstancia. Pero vamos a ver qué es la argumentación. Pues la argumentación es el mecanismo a través del cual se sustenta un punto de vista en un discurso oral o escrito, que si tenemos una postura sobre algún tema o tenemos un punto de vista sobre algún tema, y entonces vamos a compartirlo tanto de forma oral como de forma escrita. Obviamente podemos utilizar los dos. En este caso se nos menciona que tiene una intención, tenemos una finalidad de hacer esto, que en este caso sería persuadir a los interlocutores para que asuman dicha postura como válida o bien se adhieran a ella. Que si ya que nosotros presentamos esa postura, ese punto de vista, pues lo que queremos es persuadir a quien nos esté escuchando o quien nos esté leyendo para que pues obviamente crean en lo que nosotros le estamos diciendo, se sumen a lo que les estamos presentando o confíen o crean o se hagan la idea sobre algún tema. ¿En qué textos se puede argumentar lo que estamos diciendo? Los textos argumentativos circulan en contextos muy variados y esto hace que algunas de sus características presenten variaciones, que si no solamente vamos a decir que está en un solo texto, sino que podemos utilizar la argumentación en diversos textos. Pueden ser en ensayos, en reseñas críticas, en artículos o en monografías. Sobre todo, por ejemplo, ustedes han estado realizando dentro de este módulo algunos ensayos sobre algún tema o alguna investigación que se nos está solicitando. También podemos utilizar la argumentación, lo que son el artículos de opinión. Esto está muy enfocado, sobre todo en la parte del periodismo, cuando presentamos alguna postura o cuando se presenta alguna problemática y queremos presentar una posible solución, entonces se desarrolla un artículo de opinión que también puede presentar argumentos a favor o argumentos en contra, que también es parte de lo que hemos visto a lo largo de este módulo. Buenas tardes, Juan Carlos. También podemos utilizar la argumentación en sentencias, tutelas, derechos de petición, sobre todo cuando estamos hablando de la parte de la legislación o la parte de las leyes, donde se utilizan obviamente los argumentos para defender o para justificar alguna situación o bien alguna acción. También hay que tener en cuenta que la mayoría de ellos, de estos textos, no son puramente argumentativos, ¿no? Esto quiere decir que no en un 100% todo lo que contienen viene siendo argumentación. Se pueden apoyar en otras modalidades de organización discursiva, como puede ser en exposición, en descripción, o bien serían una narración. Podemos utilizar, por ejemplo, ser muy descriptivos para alguna situación
que nos ayude a complementar lo que nosotros estamos diciendo o bien que sea de apoyo para el argumento que nosotros estamos presentando. De igual manera, pues ahí podemos utilizar lo que es la exposición y podríamos utilizar lo que es también la narración. ¿Qué tipos de argumentos nosotros podemos utilizar o podemos aplicar? Estaríamos hablando de argumentos de autoridad cuando una persona que es reconocida en ese sector, pues presenta algunas ideas o su punto de vista. Ahorita, si podemos dar un ejemplo, podría ser, ya hay muchos influencers que son considerados, pues, personas que son reconocidas sobre ese tema, a lo mejor especialistas, ¿no? De alguna manera. Y entonces, si ellos nos presentan alguna postura, un punto de vista, o compran tan siquiera algún producto, pues ya la gente que lo sigue confía en lo que dicen o incluso hasta lo que compran. No sé si se acuerdan del caso que se dio en unas elecciones donde decían que iban a, creo que a amonestar de alguna forma a algunos influencers que todos pasaban los pedacitos de los videos y todos los influencers decían exactamente lo mismo sobre un partido político y decían, ay, es que yo voy a votar o me gustan las propuestas de tal partido porque ya las vi, son mejor que los demás. Entonces, la frasecita que decían era idéntica, todos decían exactamente lo mismo. Y entonces viene siendo personas con autoridad en el medio y que a lo mejor sus argumentos o propuestas son en las cuales obviamente se basan los demás para tomar una decisión. También que podemos utilizar, como decíamos, datos y hechos. A lo mejor si yo muestro con una imagen o yo hago, en lugar de dar puros números, si yo digo mejor con una imagen, queda más claro. Si yo quiero decir cuál es la cantidad de basura que podemos generar cada uno de nosotros, posiblemente yo queda más claro si yo digo que la cantidad de basura que cada uno de nosotros genera alcanza para llenar el estadio olímpico, ¿no? Entonces, quedaría mejor explicado que a lo mejor presentar números, ¿no? Tendríamos que buscar la mejor manera para que el mensaje que se quiera dar sobre la argumentación llegue y obviamente cumpla con su objetivo, que sería lo que estamos buscando. Y una de las finalidades, como dice aquí, que sería la de persuadir. Recordemos siempre que lo hemos visto desde un principio, cómo está compuesto o cuál es la estructura del argumento. El argumento está compuesto por premisas que nos llevan a conclusiones. Recordemos que las premisas pues son ideas que tenemos sobre algún tema, sobre cómo debe ser un político, sobre cómo debe de ser un servidor público. Nos vamos generando varias ideas y entonces posiblemente ya dos o tres ideas nos ayuden para crear o inferir algo que vendría siendo nuestra conclusión. Entonces hacemos como un compendio de todas esas ideas que nos permiten construir lo que sería una conclusión. Recordemos que mi conclusión también tiene que tener entonces las premisas de las cuales yo estoy hablando. Esto lo pueden ver ustedes en los recursos de la semana. No podríamos estar hablando primero de pasteles y terminamos hablando de autos. Entonces, no tiene nada de relación las premisas y obviamente las conclusiones. Entonces, siempre hay que tener en cuenta que para que nosotros presentemos un argumento final, por decirlo así, tenemos que haber pasado por esta serie de premisas o ideas que nos ayudan, obviamente, a construirlo. Entonces, siempre hay que tomar en cuenta lo que es la parte de la estructura del argumento. Dentro de esta semana, nuestra última semana, se nos pide que realicemos un ensayo. Vamos a ver lo que son 5 pasos para poder realizar lo que es un ensayo y que nos quede lo más claro posible. Vamos a explicar cada uno de estos pasos. El paso número 1 vendría siendo el análisis. Nos vamos a hacer una serie de preguntas sobre el ensayo que posiblemente nos ayuden también a determinar cuál es el tema sobre el cual nosotros queremos
tratar en el ensayo. Posiblemente sea un tema que nosotros sabemos mucho o un tema que no sabemos nada, pero nos causa interés hacer una investigación. O bien, también hay que hacernos preguntas sobre cuál es el enfoque que le vamos a dar, si vamos a trabajar con argumentos a favor o argumentos en contra, en fin. Generar la serie de preguntas que necesitamos para poder trabajar con el ensayo. Tenemos que analizar el tema que se quiere tratar, saber si podremos nosotros contar con fuentes de consulta para poder realizar el ensayo o realmente no hay ningún lugar donde buscar. Entonces hay que ver muy bien el tema sobre el cual vamos a tratar. Planificar la investigación del tema. Esto quiere decir, ¿dónde voy yo a obtener la información? Va muy relacionado con el punto anterior. Yo tengo que decir, si yo voy a hablar, por ejemplo, de leyes, que de cuando estábamos investigando sobre la legislación de las drogas y hablábamos del enfoque del derecho o la normatividad o las legislaciones en diversos países, entonces yo a lo mejor digo, ¿dónde voy a obtener la información? Ah, pues en tal biblioteca que es de derecho, ahí voy a obtener todas las legislaciones que van a regular este tema o esta acción que yo estoy indicando. Entonces tengo que decir qué ruta voy a seguir para poder obtener la información. Si solamente es en páginas web, si son bibliotecas digitales, si son hemerotecas a lo mejor que necesita uno ir, si serían posiblemente también entrevistas o de qué manera yo voy a obtener esa información que yo estoy buscando. En nuestro siguiente paso, bueno, con esto tendríamos el paso número 1 y el paso número 2 sería el borrador. Esto también va relacionado con un proceso de escritura. Un proceso de escritura está compuesto con lo que hacemos como en la preescritura, en la escritura y postescritura, lo que hacemos después de escribir. Y un borrador entraría también la parte de la preescritura. No vamos a sacar de primera instancia lo que es el ensayo, decir ya aquí lo tenemos y esto es lo que yo voy a publicar. No, hacemos como una propuesta, como dice aquí su nombre, hacemos un borrador. Vamos a realizar una lluvia de ideas, un brainstorming, donde decimos, bueno, si voy a hablar de la contaminación auditiva, posiblemente yo mi lluvia de ideas, donde se genera características, implicaciones, repercusiones, tanto física como psicológicamente. En fin, hago una lluvia de ideas para que me ayude a determinar o tener un bosquejo general de lo que yo puedo tratar con el borrador y obviamente para mi ensayo. Vamos a realizar una lista con los temas y su orden. Posiblemente, bueno, ya tengo mi lluvia de ideas, pero tengo yo que colocar un orden de cómo voy a presentar esos temas. Posiblemente empiece yo con una definición, luego yo ponga características, luego yo señale el impacto y de ahí lo clasifique en la parte psicológica, en la parte física, en la parte social. En fin, tenemos que poner un orden para darle coherencia a lo que nosotros vamos a presentar en el ensayo. Una buena lectura y esto nos permitiría ofrecer una buena comprensión lectora, significaría que nuestro texto va a tener coherencia, que se entiende de principio a fin. Que no mi lector llega a la mitad de mi ensayo y termina haciéndose la pregunta que no sabe muy bien de qué tema estamos hablando o cuál es el enfoque que yo quiero presentar. Y esto nos permitiría dar pasos, si yo ya tengo un orden y yo ya sé qué va primero y qué va después, pues me permitiría pues empezar a escribir el borrador, que vendría siendo, como dijimos, solamente la propuesta que nosotros vamos a presentar. Esto daría paso a nuestro paso número 3, donde ya vamos a trabajar con la estructura del ensayo, que está compuesto por introducción, desarrollo, conclusión y obviamente fuentes de información, que serían nuestras referencias. Como introducción, pues es necesario que nosotros pues señalemos lo que van a encontrar en el ensayo, aunque no lo vamos a explicar, no es el espacio para explicarlo, sino digamos que la introducción sería como una motivar al lector o motivar a quien me esté escuchando, posiblemente, sobre todo a mi lector, para que siga leyendo mi ensayo. Yo voy a mostrar datos o voy a decir qué puede encontrar en el ensayo. Si nos queremos guiar mejor en este punto, podemos agarrar cualquier revista y comúnmente la parte editorial que viene al principio de las revistas nos va a decir de qué trata
lo que es mi ensayo, qué es lo que va a tratar, qué trata más bien la revista, o sea, cuáles son los temas que va a encontrar en la revista y más o menos de qué va a tratar cada uno de ellos, pero obviamente no los explica, sino simplemente es una motivación. Entonces yo digo como lector, pues va a hablar sobre las nuevas vacunas para el COVID. Entonces como es un tema que me interesa, voy a seguir leyendo la revista para poder encontrar el tema de las nuevas vacunas. Sería, digamos, la función de la introducción. Y aquí pasaríamos al desarrollo, que es lo que conlleva mayor información, donde vamos a poder presentar nuestras ideas principales. Aquí sí es importante, si ya anteriormente hicimos una lluvia de ideas y dijimos cuál es el enfoque que le vamos a dar, delimitamos también nuestro tema para no hacerlo tan amplio y que posiblemente en lugar de mostrar 3 ideas y que las 3 ideas queden muy bien entendidas, mostramos como 20 y nuestro lector no se lleva ninguna porque son muchas. Posiblemente aquí en la parte del desarrollo vamos a mostrar las ideas principales, que deben ser pocas, pero que permitan al lector terminar de leer y en esa comprensión que va a ser de mi texto pueda reflejar las 3 ideas que yo estoy mostrando. Eso es lo que hacemos en el desarrollo. Ahí yo las voy a desarrollar, aunque dentro de las indicaciones del proyecto de esta semana, lo que vamos a incluir en el desarrollo son unos argumentos, que es lo que vamos a ver a continuación, ¿no? Pero es lo que conlleva mayor información y obviamente se desarrollan más los temas. Pasaríamos lo que es a la parte de la conclusión, que es como el cierre de todo lo que yo estoy escribiendo. Y posiblemente para tener un buen cierre yo deje alguna pregunta, los invite a hacer alguna acción, una motivación, una persuasión, les dé alguna frase, algunos números que terminen de impactar y de cerrar la idea que yo quiero mostrar y el enfoque que yo quiero indicar del ensayo. Y también recordemos que así como nosotros requerimos acudir a fuentes de consulta confiables y que si tenemos un texto, algo que nos dicen para saber que un texto es confiable, pues también el mismo texto te tiene que mostrar las fuentes a las cuales acudió para darte información. De igual manera es lo que nosotros vamos a hacer en la parte del ensayo. Vamos a mostrar fuentes de información que nos van a dar, que vamos a indicar que lo que hicimos de investigación, pues obviamente es correcto, es veraz y es confiable. Y siempre debemos demostrar las fuentes de información. Recordemos que un punto importante, sea el formato que nosotros trabajemos, Chicago, que es el que trabajemos en Prepa en línea CEP o APA, no el mostrar un link no significa que estamos compartiendo una fuente de información. El que se nos diga, va en formato Chicago, esto significaría el orden que vamos a dar para mostrar los datos de esa fuente de consulta. Y es lo que también va a dar plena confianza, ¿no? Datos del autor o a lo mejor nombre del artículo o a lo mejor en qué revista lo encontramos y obviamente el link donde se puede corroborar esta información. Con eso pasaríamos a nuestro paso número 4, que posiblemente el título pues nos llama mucho la atención. Digamos, ¿por qué el título no puede ser lo primero que hagamos en lugar de dejarlo al último, ya que realiza una estructura de un ensayo? Pues porque lo dejamos al último porque nosotros al hacer toda la investigación del ensayo y ya escribirlo, entonces ya estamos muy bien empapados del tema de nuestro ensayo y el enfoque que le estamos dando. Por lo tanto, es una buena oportunidad para tener más claridad y visión de cuál es el título que yo le voy a poner al ensayo. ¿Qué podemos hacer para obtener un título que llame la atención? Vamos a realizar una lista mínima de 10 títulos sobre el tema del ensayo, que todos obviamente sean lo más diferentes posibles para que haya obviamente opción que pueda elegir. Testear el título con una tercera persona, alguien más, o hacer preguntas de que más o menos explicar de qué trata el ensayo para que puedan elegir la propuesta de título que nosotros pensemos que es la más adecuada. Y en esa experiencia del trabajo con los títulos, pensamos a nosotros mismos cuando vamos a alguna librería y que pensamos, tenemos la intención de comprar un libro y empezamos a hojear y vemos los libros que hay ahí. Cuando tomamos un libro que nos llama la atención, comúnmente es por el título. Posiblemente no conocemos nada de este libro, no sabemos de qué trata,
pero queremos hojearlo o por lo menos ver qué nos dice la contraportada porque el título llamó mi atención. Entonces, posiblemente sea lo primero que llame la atención en cualquier lectura y en cualquier texto, y debería de ser lo primero que llame la atención en el ensayo que nosotros vamos a elaborar. Recuerden, no títulos largos, porque significaría muy aburrido estar leyendo un título muy largo, sino algo concreto y obviamente que impacte. Pasaríamos entonces a nuestro último paso, que es el paso de la lectura. ¿Por qué hacemos esto? Como yo les decía, cuando escribimos un ensayo o cualquier texto, pasamos por el proceso de escritura. Preescritura, escritura y posescritura. Ya hicimos la pre en el borrador, ya hicimos la escritura cuando trabajamos en la parte de la estructura y en la parte de la lectura vamos a hacer la posescritura. Esto quiere decir lo que hacemos después de escribir. ¿Para qué lo hacemos? Porque es una área de oportunidad y porque ahí salen oportunidades en que podamos entregar un buen trabajo. Vamos a leer varias veces el ensayo y lo recomendable es lo escribimos y lo dejamos descansar. Y obviamente nos distraemos en otra cosa para que no estemos pensando siempre en el mismo tema, que posiblemente esto no nos permita ser objetivos en poder hacer correcciones a nuestro ensayo. El leer el ensayo también varias veces nos permitiría también encontrar pues errores gramaticales, ortográficos, errores de dedo y posiblemente también que no tenga coherencia en mi texto. Es la oportunidad para corregir aquellos pequeños errores y sobre todo son nuestras áreas de oportunidad. También es un buen momento para que nosotros podamos agregar o eliminar información. A lo mejor ya vimos que el enfoque no se cumple si no agregamos un X punto a nuestro. O bien también que necesitamos o que ya tenemos algún dato dentro del ensayo que está de más, que realmente simplemente está siendo un distractor para que no se cumpla con el objetivo de nuestro ensayo, para que no se muestre, para que las ideas no queden totalmente claras. Entonces, por eso hacemos esta última parte para poder pulir y sacar entonces ahora sí y obtener nuestro ensayo final. Muy bien, entonces estos han sido los 5 pasos para realizar nuestro ensayo. El paso 1, el análisis. El paso 2, el borrador. El paso 3, la estructura. El paso 4, el título. Y el paso número 5, la lectura. Y continuando con este tema que es de los más fuertes para nuestro proyecto integrador, me voy a adelantar un poquito y vamos a ver, me adelanté más. Vamos a ver el video que nos ayuda también, a ver y escuchar el video que nos ayuda también a reforzar lo que es esto. Así que vamos a verlo y escuchar. ¿Qué hola, qué tal? Yo soy Fernando Castro, soy el profesor lector y el día de hoy te tengo una pregunta de la cual ya sé la respuesta. No sé si alguna vez te ha ocurrido que tu profesor te dice algo como lo siguiente. Bueno muchachos, antes de dar por terminada la clase, les encargo para mañana un ensayo sobre la Segunda Guerra Mundial. ¿Ok? Bueno, el verdadero problema cuando te encargan estas tareas es que muchas veces ni siquiera el profesor sabe qué rayos es un ensayo. Y si te atreves a preguntarle, lo más probable es que te conteste: pues investigue, Gutierritos, investigue. Así que para darle solución a este problema, el día de hoy vamos a hablar de qué es y cómo se escribe un ensayo. Y antes de que quieras todo emocionado empezar a escribir tu ensayo, tenemos que dejar bien en claro qué es. Porque un ensayo es un texto en el que vas a estudiar y analizar un tema, pero también vas a dar tu opinión fundamentada. Esto de fundamentada es porque no se vale nada más opinar por opinar y decir: ¡ay, el color rojo me cae gordo, pues porque apesta y ya! No, tienes que tener algo que sustente tu opinión, ¿ok? Además, los ensayos suelen ser textos breves, textos de un par de páginas a lo mucho. Sin embargo, en la literatura universal es común encontrar ensayos largos, como por ejemplo El laberinto de la soledad de Octavio Paz, que es uno de los ensayos más célebres en la literatura mexicana.
También es importante que antes de empezarlo a escribir tomes en cuenta la estructura que este va a tener, porque los ensayos deben de llevar siempre en el mismo orden introducción, desarrollo y conclusiones. No se vale comenzar por las conclusiones o por el desarrollo y luego quererte regresar a algo que te saltaste. En la introducción, que es lo primero que vamos a escribir, debemos de plantear cuál es el tema del que vamos a hablar y por qué es importante. Esta última parte tiene mucha relevancia porque si bien tú puedes escribir un ensayo del tema que tú quieras, lo ideal es que sea de un tema de relevancia. Yo podría escribir un ensayo, por ejemplo, sobre la viscosidad de los mocos, pero eso no significa que mucha gente se vaya a interesar por leer mi ensayo. Luego vamos a escribir el desarrollo, que es donde debemos de plasmar toda la información que conocemos al respecto del tema, lo que investigamos, citas textuales, gráficas, todo lo que sea necesario, lo vamos a colocar ahí para que al último, cuando escribamos nuestras conclusiones, que es donde vamos a poner nuestra opinión sobre el tema, la podamos sustentar con la información que pusimos en el desarrollo. Sé que todo esto que te acabo de explicar puede sonar un poco redundante, pero es en serio. Muchas veces comenzamos todos emocionados con las conclusiones y decimos, es que este está bien padre, porque sí, que este, bla, 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 y luego nos vamos al desarrollo y a veces la introducción ni siquiera la escribimos. Y ahora sí vamos a mencionar 5 consejos que yo te puedo dar para que escribas un ensayo de calidad. El primero es que tengas bien delimitado cuál es el tema del que vas a hablar. Seguramente si te lo dejaron de tarea, ya tienes delimitado el tema. Pero puede que no, o puede que te lo hayan dejado de tema libre, o que lo estés haciendo por alguna otra razón. En estos casos es importante que tengas bien delimitado cuál es el tema del que voy a hablar. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos abarcar temas generales de los cuales nunca terminamos de hablar. Por ejemplo, si yo quisiera escribir un ensayo sobre política, hay infinidad de cosas que yo puedo decir sobre política y jamás terminaría de abarcarlas todas. Debería de enfocarme, en todo caso, en decir, bueno, voy a hacer un ensayo sobre política mexicana del siglo XXI. Bueno, ya voy enfocado en algo, que sigue siendo un tema bastante amplio, pero ya voy enfocado en una cosa en especial. Además es importante que, si se puede, elijas un tema del que ya tengas una idea o te estés formando una idea, porque si apenas durante la investigación te vas a empezar a formar una idea del tema, es probable que cuando termines de escribir tu ensayo ya ni siquiera estés de acuerdo con tu propia opinión o que puedas cambiar adelante con el tiempo. Entonces, lo ideal es que ya tengas una noción del tema del que vas a hablar. El segundo consejo es precisamente que investigues bien antes de escribir. No nada más que digas, bueno, ya conozco el tema, venga, y me pongo a explicar lo que sé. No, es importante que investigues, que busques en varias fuentes de información, que busques a autores que ya han hablado de ese tema y si hay otros ensayos de lo mismo, que también investigues en ellos. Este segundo consejo va de la mano con el tercero, que es el hecho de que debes de agregar citas de otros autores en tu ensayo. Esto no tiene la finalidad de ganar espacio y decir, bueno, pues ya maté 5 renglones con la opinión de fulanito. No, esto es porque le va a dar fuerza y fundamento a tus opiniones el hecho de que las acompañes con otros autores expertos en el tema o más conocedores que uno que opinen igual que tú. No todos podemos ser expertos en todo, pero sí podemos autocomplementar nuestra información y nuestras opiniones mutuamente. Si encuentras autores que opinen igual que tú y que fundamenten tu opinión, adelante, úsalos. Es un recurso que te va a servir mucho. El cuarto consejo es que si vas a utilizar información numérica o cuantitativa, la plasmes también en gráficas o tablas, porque esto ayuda al lector a visualizar mejor la información que estás dando. No es lo mismo que te digan que en México hay cerca de 130 millones de habitantes y en China no, te pierdes con los números. En cambio, si ves una gráfica que diga así hay de habitantes en México y así hay de habitantes en China, bueno, es más clara la diferencia y podemos ubicarlo mejor. Esto sin mencionar que el mismo lector se va a cansar menos porque no va a tener que estar buscando la información en medio de los párrafos, sino que la va a tener toda reunida en un solo lugar de donde va a ser fácilmente extraíble. El quinto y último consejo que te puedo dar es que tengas bien clara la diferencia entre datos y opiniones. Esto puede sonar elemental, pero es importantísimo. Recordemos que los datos son información concreta, hechos inamovibles, que ahí están y no dependen de lo que tú crees o de lo que tú piensas. Ahí está y así es. La opinión es precisamente lo que tú crees y ahí sí es tu idea, lo que tú piensas al respecto de un tema. Por poner un ejemplo, cuando todavía se discutía sobre si la Tierra era redonda o si era plana, que hasta el día de hoy se sigue discutiendo, no sé por qué, ambas ideas eran solo opiniones, porque nadie tenía un dato que sustentara esa idea. Sin embargo, cuando se realizaron los viajes de Cristóbal Colón y algunos posteriores, se demostró que la Tierra era redonda y por lo tanto ahora esos datos sirven para sustentar una opinión que es verdadera.
Eso es justo lo que buscamos en un ensayo. A eso lo llamamos argumentar, sustentar tu opinión en datos verídicos. Así que cuando busques información para tu ensayo, tienes que asegurarte bien de que estés buscando datos e información fidedigna y no nada más simples opiniones de personas por ahí. Bueno, eso es todo por mi parte el día de hoy. Si todavía tienes alguna duda, alguna queja Muy bien, pues o algún lo que sea, puedes expresármelo en los comentarios con un like, un dislike, un mensaje, lo que tú gustes. Ok. Estamos aquí precisamente para ayudarnos. Así que Dios te bendiga mucho, te mando un fuerte abrazo y nos estamos viendo próximamente. Ya. ¿Qué tal? Yo soy Fernando Castro. Soy el profesor lector y el día de hoy te tengo... Bueno, ¿sí me escuchan? Si alguien me puede abrir su micrófono y decirme si me escucha. Profesora, sí lo escuchamos. Ah, muchísimas gracias porque de repente ya no supe qué pasó. Lo busco, entonces sobre eso es lo que yo voy a redactar mi objetivo. Recordemos